Llamamos dilatación al cambio de dimensiones que experimentan los sólidos cuando varía su temperatura, haciendo que se dilaten o se contraigan dependiendo de la temperatura que tengan. Estos se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse. Este proceso de expansión de volumen que sufren ciertos elementos o cuerpos generalmente se genera por un cambio de temperatura y pues estos cuerpos adquieren distintas magnitudes. La dilatación lineal de los sólidos es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo o altura del cuerpo. También está la dilatación volumétrica y la superficial. La dilatación y la contracción ocurren en tres dimensiones: largo, ancho y alto. La variación en las dimensiones de un sólido causada por calentamiento se dilata o enfriamiento se contrae, se denomina dilatación térmica. La dilatación de los sólidos con el aumento de la temperatura ocurre porque aumenta la energía térmica y esto hace que aumente las vibraciones de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, haciendo que pase a posiciones de equilibrio más alejadas que las originales. Este alejamiento mayor de los átomos y de las moléculas del sólido produce su dilatación en todas las direcciones. Dilatación superficial. Una dilatación superficial es el fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo o material experimenta un cambio en las dimensiones de su área superficial causado por el aumento de temperatura, es decir, aumenta el tamaño en dos dimensiones. La dilatación superficial es más notable en cuerpos cuya forma geométrica es plana, como lo es el caso del cuadrado. Coeficientes de dilatación térmica superficial. Es evidente que los materiales tienen distintas características y propiedades. De acuerdo a aquello, se comportan de diversas maneras. En este caso ocurre lo mismo con algunos materiales que se destilan con más facilidad que otros. Por ejemplo, la plancha y el aluminio. ¿Cuál crees que se dilate más rápido? Es evidente que el aluminio se dilatará con mayor facilidad. Esto ocurre porque el aluminio tiene el coeficiente de dilatación térmica más alto que el de acero. En palabras simples, el coeficiente de dilatación termina en un valor que inicia la facilidad que no posee un material que se destile. A continuación veremos la tabla de coeficientes de dilatación superficial. En este caso aparece la fibra, el cuarzo, el diamante, el pirex, el vidrio, la plata, el acero, el cobre, el latón, el aluminio, el plomo, el zinc, la madera roble y el mercurio. Las fórmulas son las siguientes, donde A es variación superficial, el SO es superficie inicial, la CF es superficie final, la B es el coeficiente de la dilatación superficial, la T es la variación de temperatura, el TO es la temperatura inicial y la TF es la temperatura final. La variación o incremento porcentual del área superficial. Cuando un cuerpo es sometido a cambios de temperatura experimenta variaciones de su área superficial. Dicha variación también se puede expresar en términos porcentuales. Para calcular el incremento podemos emplear la fórmula que es igual a ASO por 100%. Por último, como ejemplos de la dilatación superficial en física, tenemos una plancha de acero sometida a calor, una calamina de metal en el sol, la base y paredes de una olla en la vida cotidiana y un agujero. En una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área de 1.4 metros. Si la temperatura está a 21 grados Celsius, ¿cuál será su área final al aumentar esta a 35 grados Celsius? Bueno, como bien sabemos, se trata de una sustancia de vidrio, por lo cual deberemos considerar su coeficiente de dilatación superficial. A su vez tenemos un área de 1.45 metros cuadrados y una variación de temperatura inicial de 21 grados hasta llegar a 35 grados Celsius. Entonces la incógnita es el área final de la variable que ya tenemos despejada. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente y sustituimos nuestros datos, dando como resultado de la área superficial a 1.400
286.6 metros cuadrados. Dentro del concepto de la dilatación térmica podemos mencionar otra dilatación volumétrica. Esto se refiere principalmente a un proceso de expansión de volumen que sufren ciertos cuerpos o determinados elementos generados principalmente a consecuencia de un cambio de temperatura. Este tipo de dilatación posee diferentes características, como entre las que podemos mencionar. Se produce cuando las tres dimensiones de los cuerpos son igualmente relevantes. Este inicialmente se presenta con mayor notoriedad por su forma geométrica, resaltando su volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuerpos tridimensionales resaltarán su capacidad volumétrica. Como siguiente característica, la dilatación volumétrica se produce en tres dimensiones. Afectará o aumentará su altura, su ancho y su espesor del cuerpo, a donde ésta es aplicada. Para poder aplicar todo esto, tenemos algo llamado coeficiente de dilatación volumétrica. Este es un incremento relativo del volumen que experimenta un objeto. Este coeficiente es representado por la letra gamma en el alfabeto griego. Debemos tener mucho cuidado, debido a que si nuestra situación no nos da el coeficiente de dilatación volumétrica, podemos tomar el coeficiente de dilatación lineal, pero no de manera natural, por llamarlo de alguna manera. Dicho coeficiente lineal tenemos que multiplicarlo por 3 para de esta manera poder obtener el coeficiente de dilatación volumétrica. De igual manera, la dilatación volumétrica tiene diferentes fórmulas, pero la más importante, de donde se derivan otras fórmulas, es delta V es igual a delta 0 por gamma por delta T. Pero aquí también podemos hacer diferentes despejes para obtener diferentes elementos, como se muestra en la siguiente imagen. Pero ahora, ¿qué elementos o cómo sabemos qué sustituir en cada letra? Bueno, estos elementos son los siguientes. Delta V será la variación volumétrica. V0 es la velocidad inicial. VF es el volumen inicial. VF es el volumen final. La letra gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica. Delta T es la variación de temperatura. T0, temperatura inicial, y TF, temperatura final. Delta T se puede representar también como TF menos TO. Ahora bien, para los problemas también tendremos unidades de medida dentro de la dilatación volumétrica. Nuestra variación volumétrica se nos dará en metros. El volumen inicial se nos dará en metros cúbicos, nuestro volumen final será en metros cúbicos, el coeficiente de dilatación será 1 entre grados centígrados, la variación de temperatura será en grados centígrados, el coeficiente de dilatación volumétrica será 1 entre grados Celsius, la variación de temperatura será grados Celsius, la temperatura inicial y temperatura final se nos dará en grados Celsius. Para entender mejor, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un cubo de aluminio de 0.0 metros cúbicos a una temperatura de 16 grados centígrados y se calienta hasta 44 grados centígrados. ¿Cuál fue el incremento de volumen? Bueno, principalmente debemos obtener nuestros datos, que serían estos. Verificar si las unidades son correctas. En este caso, sí. Ahora bien, tendremos que sacar nuestro coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Por qué? Porque no nos lo da nuestro problema. El coeficiente de dilatación lineal lo vamos a multiplicar por 3 y obtendremos el resultado. Posteriormente, en nuestra fórmula, proseguimos a nuestra sustitución. Sustituimos los valores en la fórmula y nos quedaría un resultado de 0.0100 metros cúbicos. Dilatación irregular del agua. Es una propiedad física que ocasiona que el agua sufra un proceso de expansión cuando se congela. Esta se considera una propiedad irregular porque la mayoría de los elementos se expanden con el calor y se contraen con el frío. Sin embargo, en el agua ocurre el proceso de expansión en cualquiera de los dos cambios de temperatura. Cuando el agua se congela, se dilata, es decir, aumenta de volumen. Una masa de hielo tiene mayor volumen que la misma masa de agua y este hecho se denomina como dilatación anómala del agua. La dilatación anómala del agua surge cuando el agua se encuentra a temperaturas cercanas a su punto de congelación, que son 0 grados Celsius, y ésta se contrae, y este proceso continúa hasta el momento en que alcanza los 4 grados Celsius. Si la temperatura sigue aumentando, entonces el agua empieza a dilatarse en forma continua hasta el momento en que alcanza su punto de ebullición, que corresponde a los 100 grados Celsius. Y a partir de 4 grados Celsius el agua alcanza su máxima densidad
que es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo.